Buenos días, alumnos. Como ustedes tal vez ya sepan, por cuestiones de la pandemia, puede que tengamos clases virtuales todo el año. Tal vez sí, tal vez no. Por eso es muy importante que ustedes sigan estudiando, sigan investigando, para que podamos sobrellevar esto de la mejor manera. Entonces, entremos en lo que es el segundo módulo de cívica. El título que vamos a trabajar es Patrimonio Cultural. El patrimonio cultural, ¿qué es? Primero definimos patrimonio como las representaciones, expresiones, conocimientos culturalmente inherentes. En otras palabras, son las acciones humanas que dejan un precedente para el resto de seres humanos de su localidad, de su ambiente. Esto significa que todo lo que es un monumento, todo lo que es una costumbre, una tradición, todo lo que el ser humano legó a través de su paso por medio de civilizaciones y culturas, es un patrimonio. No solo también tenemos ese tipo de patrimonio, también está el patrimonio natural, el cual son ecosistemas endémicos, únicos, los cuales necesitan cuidados, protección para que podamos seguir beneficiándonos de ellos y obteniendo también los beneficios naturales de que este mundo sigue siendo un lugar digno de vivir en él. Entonces, vamos a ver tres partes. En tres partes veremos patrimonio cultural. La primera de ellas es la valoración. ¿Qué es valorar? Es saber el valor de algo. Es saber lo importante que es. Esto se define dentro de patrimonio cultural. En otras palabras, reconocer el valor intrínseco de la cultura de una región, localidad. ¿De qué manera podemos aprender a valorar? ¿De qué manera podemos promover la valoración de esta cultura? Eso se puede a través de la sensibilización. Hacer que las personas sean sensibles a una carga cultural. Hacer que las personas sean sensibles a la cultura en la que viven y las expresiones culturales que tienen. Hacer que esta cultura sea educada, enseñada. Educar es una parte primordial de los valores culturales que existen en una sociedad. En historia, en cívica, literatura, varios cursos se centran en los valores culturales que heredamos unos a otros, de generación en generación. Entonces, nosotros a través del recuerdo, nosotros a través de la educación, nosotros a través de la sensibilización, nosotros valoramos. Y el principio de valorar es que le demos su lugar, que reconozcamos su importancia, que podamos recordar siempre a nuestras generaciones venideras el enorme valor que tienen estas expresiones culturales naturales. Defensa, segunda parte del patrimonio, porque si existe un patrimonio el cual nos importa, este debe ser defendido, protegido. ¿A través de cómo? El Ministerio de Cultura promueve su participación por medio de la arqueología, la antropología. En otras palabras, la arqueología se encarga de encontrar monumentos, de preservar lo que es físicamente. Y la antropología se refiere a los estudios humanos, por ejemplo, de costura, por ejemplo, de construcción, por ejemplo, de pesca. Estas costumbres y tradiciones son parte del patrimonio. Así, a su vez, la defensa promueve la creación de parques,
la creación de reservas, la creación de santuarios, lugares protegidos bajo nuestras leyes para que puedan promover a otras culturas, a otras generaciones este enorme valor. Tanto así como los parques como el Huascarán, el pico más alto del Perú, nevado, puede ser visitado. En cambio, las reservas, como son la reserva de Paracas, una zona llena de animales, llena de un ecosistema único, es para su estudio y protección. Así nosotros podemos legar un enorme valor cultural, natural, a nuestras nuevas generaciones, reconociendo su defensa. Para que este patrimonio se mantenga y pueda durar y pueda preservarse de generación en generación, es necesario la conservación, la tercera parte del patrimonio. ¿En qué se basa la conservación? La conservación se basa en la recuperación y permanencia, porque se supone así que este conocimiento, este patrimonio, será legado de padres a hijos y el Estado mantendrá esta cultura viva para que todos nos beneficiemos de ella. Así, en la recuperación se habla de cuando un patrimonio dañado se mantiene, se preserva. Por ejemplo, Cuela, la fortaleza de los Chachapoyas, necesitó que pasaran varios procesos para recuperarla, para que esté apta para las visitas, igual que la fortaleza de Machu Picchu, con todo su camino y sus andenes. Necesitó que varios grupos lo pusieran en un punto de restauración para que pueda ser visitado. Y ahora, hoy en día, toda la gente podemos ir, observarla y poder enorgullecernos de esta cultura, de un patrimonio de la humanidad. Parte vital de la conservación es la participación ciudadana, ya que muchas de estas costumbres y tradiciones están vivas en nosotros, en lo que comemos, cómo actuamos, cómo nos comunicamos. Eso es lo que me mantiene conforme la gente, el pueblo. Y cuando ellos son parte de este patrimonio, su participación lo mantiene vivo. Tal es como el caballito de Totora. Cuando esta cultura llega al Perú, es ancestral, tiempos de Chanchán, de los chimúes, moches. Hoy en día, aún en las costas de La Libertad, Huanchaco, se siguen haciendo los caballitos de Totora y se sigue pescando con ellos. Esos son algunos ejemplos de ese patrimonio. En resumen de esta parte es: el patrimonio cultural son las representaciones, expresiones, conocimientos que son culturalmente inherentes a un pueblo. También se cuenta el patrimonio natural, ecosistemas, animales únicos. Hay tres fases del patrimonio que debe mantenerse para mantenerlo eternamente dentro de nosotros, enriqueciéndonos, los cuales son valoración, que es entender su valor por medio de la sensibilización, la educación y mantenerlo en la memoria colectiva. Luego sigue la defensa, donde todos nosotros como sociedad trabajamos para que estos conocimientos se mantengan. La arqueología se encarga de los monumentos, la antropología, costumbres y tradiciones de la gente. La creación de parques, de reservas, de santuarios. Y la conservación, que es la permanencia, mantenerlo vivo durante el mayor tiempo posible para que padres, hijos y continúe de generación en generación, aprenda y se mantenga enriquecida con la recuperación y también con la participación ciudadana, ya que es nuestro trabajo mantener vivas las costumbres. Entonces,
La parte vital del patrimonio, cuando hablamos de antropología, el estudio del hombre, del ser humano, es las costumbres y tradiciones. Ya que las costumbres, las tradiciones, son parte fundamental de cualquier patrimonio. Esto significa, costumbre es la manera de actuar de una colectividad, de un grupo de gente, de una sociedad, por su uso a largo plazo. Es adquirido para la repetición, para mantenerlo haciendo. Así son varias de estas costumbres, de las tradiciones. Una tradición es una costumbre que se transmite o se mantiene de generación en generación. Así, una tradición es una costumbre, pero no una costumbre es una tradición. Las tradiciones es que traspasan de uno a otro, padres a hijos, y las costumbres es cuando es colectivo. Estas tradiciones, estas costumbres, algunos ejemplos son el Inti Raymi, la celebración incaica del sol, son lo que es los carnavales, la celebración previa en la cuaresma. Otra parte de nuestras costumbres y tradiciones son la marinera, el baile folclórico de la costa, entre otros como los platos típicos, que son el ají de gallina, el tacu-tacu. Estos platos son parte intrínseca de la cultura. Se crearon con una historia, y esa historia enriquece la cultura peruana. Entonces, chicos, costumbre, el modo de actuar de una colectividad. Tradición es una costumbre que se transmite de generación en generación. Estas dos son partes primordiales del patrimonio cultural. Chicos, entonces nos vemos en la siguiente clase. Espero que puedan estudiar, que con sus padres puedan estar investigando y que juntos puedan estar trabajando. Nos vemos en la siguiente clase.